Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno que nos acompañan otra vez aquí en este curso Camino al Apocalipsis. Gracias por sus vidas, gracias por su participación. Estamos aprendiendo de la palabra de este libro precioso que es Apocalipsis, el libro de las revelaciones. Gracias a Dios ya vamos en la clase número 19. Y pues gloria a Dios, apenas vamos ahí más o menos como a la mitad de este bendito libro. Y gracias a Dios porque vamos a seguir aprendiendo, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase anterior, pero hoy vamos a estar hablando de la mujer y el dragón. Amén. Gloria a Dios, que está ahí escrito en el capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Y pues gracias a Dios, qué bueno que están con nosotros. Aquí en Jesucristo Gobierna enseñamos palabra de Dios, nos basamos en la Biblia, en la palabra, damos una sana doctrina y esta palabra profética, ¿verdad? Pues la estudiamos, tenemos revelación, ya tenemos varios años que el Señor nos ha ido preparando para dar este bendito curso y es un curso importante y lo importante es que tú estés recibiendo bendición ahí en tu vida. Recibe la palabra del Señor, conoce más de la Escritura, ese es nuestro objetivo y damos gracias a Dios porque podamos comenzar en esta tarde. Vamos a leer primeramente Apocalipsis 12, que es el tema de esta tarde, la mujer y el dragón, y haremos una pequeña oración pidiendo al Señor su bendición para que Él nos dé entendimiento. Vamos a leer, si nos acompañas ahí, si tienes una Biblia, si no, pon atención. Dice Apocalipsis capítulo 12, dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando embarazada, encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Gloria a Dios. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo
y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Gloria a Dios. Hagamos una oración. Padre, gracias te damos por tu bendita presencia en este tiempo de oración, en este tiempo de lección, de enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos des sabiduría, inteligencia. Tú eres nuestro Maestro. Gracias, Espíritu Santo, que habitas en nuestras vidas y eres nuestro Maestro. Nos enseñas, nos das entendimiento conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, conforme a la revelación que tenemos de este libro bendito que es el Apocalipsis, que significa revelación. Gracias te damos, Señor. Recibimos toda tu bendición en esta tarde. Quita todo lo que estorba, pensamientos, cosas que tengamos que hacer, preocupaciones, y que podamos sentarnos a escuchar tu bendita palabra y que recibamos esta bendición en nuestras vidas en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues bueno, hagamos una pequeña síntesis, un resumen de la clase anterior. La clase anterior dijimos que entre la sexta y la séptima trompeta se manifiestan dos eventos. Juan ve dos eventos en Apocalipsis 10, en el capítulo 10. El primer evento que ve el apóstol Juan es precisamente un ángel de Dios fuerte que desciende a la tierra y con un librito en su mano, y se escuchan 7 truenos que emiten voces. El apóstol Juan estaba precisamente ya listo para escribir lo que habían dicho esas voces, pero no le fue permitido. Se selló lo que habían dicho esas voces, esos truenos, y esto es lo único que al apóstol Juan no se le permitió revelar en este libro del Apocalipsis. El ángel fuerte, inferimos que no es nuestro Señor Jesús, ya que después de haber resucitado, nuestro Señor Jesús ya no se manifiesta como un ángel, como el ángel de Jehová, como las teofanías donde Jesús se muestra en el Antiguo Testamento, pero ya no lo hace a partir de su resurrección. Y este ángel de Dios jura que el tiempo ya no sería más. ¿Qué explicamos? Bueno, dijimos que el tiempo ya no sería más, es que el tiempo ya no se iba a retrasar y el tiempo del fin ya estaba cerca, que rápidamente se estaban cumpliendo todas las profecías, lo escrito en el libro, en este libro de cierre, donde el Señor se revela a sí mismo. Jesús se revela y nos revela lo que pasaría, le revela a los discípulos hace 2000 años, lo que pasaría en el mundo los siguientes prácticamente 2000 años, como hemos aprendido. Este libro abierto, ¿qué quiere decir? Bueno, en este libro abierto se está reclamando la propiedad del mundo para nuestro Señor Jesús. Este ángel que desciende, ángel de Dios, pone su pie, dice, su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y reclama tanto el mar como la tierra como propiedad de nuestro Señor Jesús. Dice el Salmo 24, versículo 1, que de Jehová es la tierra y su plenitud en el mundo y los que en él habitan. Y en el Salmo 29 precisamente se mencionan las 7 voces de Jehová, las 7 voces de Dios, y que Dios habla como el trueno, como la voz de Dios, por lo que ese ejemplo era muy bien comprendido precisamente por la nación de Israel, en este caso por el apóstol Juan, y él escucha la voz de Jehová sobre las aguas. Dice, truena el Dios de gloria. Esos 7 truenos, precisamente las voces que se escuchan, es la voz de Jehová, es la voz de Dios, es la voz de nuestro Señor
Jesucristo. También en el libro de Job, en el capítulo 37, versículo 1, está escrito que truena Dios maravillosamente con su voz y Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si volvemos a Apocalipsis 10:3, dice así: cuando hubo clamado, cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Amén. El apóstol Juan relata que esos 7 truenos son la voz de Dios, la voz de nuestro Señor Jesús desde el cielo, y que confirman, entendemos que está confirmando, aunque no sabemos lo que dicen estas voces, bueno, pues creemos que confirman lo que el ángel está reclamando para nuestro Señor Jesucristo. El libro del Apocalipsis, aunque se nos revelan muchos eventos del futuro y sobre todo el señorío, la divinidad, la majestad de nuestro Señor Jesús, hay muchas cosas que Dios no nos revela, como son estas 7 voces. El Señor revela lo que Él quiere revelar en su momento, cuando es el tiempo oportuno de su revelación. Por ejemplo, Nehemías, dice la escritura en el libro de Nehemías, que Nehemías se levantó, fue a reconstruir las murallas de Jerusalén, y que él dice que no reveló lo que Dios había puesto en su corazón hasta que llegó el último momento, porque sabía que había enemigos que se opondrían a esta obra, a reconstruir los muros de Jerusalén, las puertas de Jerusalén, y él tuvo la sabiduría de guardar silencio hasta el momento oportuno, cuando fuera revelado. Esa es una enseñanza del por qué a veces Dios no nos revela cosas que Él quiere revelarnos, pero que las va a revelar exactamente en el momento propicio. Con la última trompeta aprendimos que se da inicio a las 7 copas de la ira de Dios, que serán derramadas precisamente en la segunda mitad de la semana 70, que se le llama la Gran Tribulación. El librito de la mano del ángel es similar, vimos, al librito que se le dio a Ezequiel en el capítulo 3, versículo 1 al 7. Ambos libritos representan la palabra profética de Dios, que vimos que para nosotros, el pueblo de Dios, para el cristiano, es dulce cuando nosotros la recibimos, cuando nosotros la consumimos, cuando la comemos, la palabra de Dios, porque es alimento espiritual para nuestra alma, para nuestro espíritu. Es dulce, pero para aquellos que han rechazado a Cristo, que no creen en Cristo, que no toman en cuenta a Jesucristo en sus vidas, es una palabra que es amarga, porque habla de los juicios que vienen sobre todos aquellos que han rechazado a Cristo como su Señor y Salvador. El segundo evento que vimos precisamente fueron los 2 testigos, que son los 2 olivos y los 2 candeleros, que profetizarán sobre la tierra durante el primer periodo de la tribulación, durante los primeros 3 años y medio, o la primera mitad de la tribulación. Dice la escritura, está escrito ahí en Apocalipsis 11, dice que Juan mide el tercer templo que van a construir los judíos religiosos ortodoxos una vez que la iglesia sea arrebatada, sea quitada de en medio. Dice la escritura que se construirá este tercer templo, que se fue destruido en el año 70, el segundo templo fue destruido y que no se ha vuelto a construir, pero será nuevamente construido precisamente a partir del comienzo de la semana 70 o el comienzo de la tribulación, como está escrito ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 9, versículos 24 al 27. Dice la palabra ahí en el versículo 27 que este templo será profanado por el anticristo a partir de la segunda mitad de la semana 70. Por eso leímos
hace ratito, ¿verdad? Que está escrito que es por tiempo, tiempos y medio tiempo. Un tiempo significa un año, tiempos 2 años, y si sumamos son 3, y medio tiempo son 3 años y medio. Entonces, los judíos van a dominar Jerusalén y el templo durante la primera semana de la mitad de la semana 70, durante la primera mitad de la semana 70, y el anticristo y sus huestes, sus seguidores, van a dominar Jerusalén y el templo a partir de la segunda mitad de la semana 70, que se convierte en el periodo de la gran tribulación. Amén. Estos 2 testigos, dijimos, que van a tener poderes sobrenaturales. Uno de ellos es que podrán consumir con fuego que sale de sus bocas a sus enemigos. Pueden matar a sus enemigos conforme los quieran matar a ellos los podrán matar. Podrán cerrar el cielo y que no caiga lluvia por el tiempo que ellos así lo deseen. También van a poder transformar el agua en sangre y, por último, traer cualquier plaga para herir la tierra durante ese tiempo de 3 años y medio, 1260 días, que estén ellos funcionando. Dijimos que los 2 testigos, lo más seguro es que sean Moisés y Elías, ya que sus poderes son similares a los que ellos mostraron en sus diferentes ministerios terrenales durante el Antiguo Testamento. También ellos, los 2, aparecen en el monte de la transfiguración, cuando nuestro Señor Jesús se transfigura, muestra su divinidad. Dice que aparecen tanto Moisés como Elías. Amén. Y finalmente dice que la palabra, que Dios va a permitir que al final de su testimonio de 1260 días, los 2 testigos serán muertos, los van a matar, el anticristo va a poder matarlos, y dejarán sus cuerpos, dice la Escritura, durante 3 días y medio sin enterrarlos, para que todo el mundo los vea. Dijimos por 3 razones fundamentales. En primer lugar, para que el anticristo empiece y domine durante los siguientes 3 años y medio, que es el periodo de la gran tribulación, que mostrar al mundo cómo el odio contenido hacia ellos. El segundo punto es el odio contenido hacia ellos va a hacer brotar una gran celebración a nivel mundial. Dice que se enviarán regalos unos a otros, que ya vimos que esta palabra regalos en su original dorón significa, esta palabra hebrea significa, más que regalos, significa mensajes. O sea que se van a estar mandando mensajes unos a otros, precisamente porque el mundo no va a querer escuchar la voz de estos 2 testigos que hablan de arrepentimiento y de aceptación de Jesucristo como su Salvador. Y finalmente el tercer punto es que Dios les va a guardar la fiesta al resucitar a los 2 testigos al tercer día y llevarlos al cielo en presencia de todos los medios de comunicación, del internet, redes sociales, etcétera, y del mismo pueblo de Israel. Gloria a Dios. Bueno, ese es el resumen de nuestra clase anterior. Hoy nos vamos a la clase de este día, que es la mujer, que hemos titulado La mujer y el dragón. Amén. Eso está escrito en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12. La primera gran señal que aparece en el cielo tiene que ver con la nación de Israel. ¿Por qué con la nación de Israel? Bueno, pues esta mujer que aparece dice que está vestida del sol, con la luna bajo sus pies y con una corona de 12 estrellas que representan precisamente a las 12 tribus de Israel. Es precisamente la nación de Israel. No es la iglesia de Cristo. Esta mujer no es la iglesia de Cristo, aunque a la iglesia de Cristo también se le representa como una mujer en la Biblia, como la novia de Cristo, pero no, en este caso no es la novia de Cristo, por lo que nos manifiesta la palabra del Señor aquí en Apocalipsis 12, como lo vamos a ir viendo poco a poco.
Tampoco es la Virgen María, como la religión dice, tampoco es ella. Y vamos a entender por qué. Bueno, en primer lugar, por ejemplo, José el Soñador, uno de los 12 hijos de Jacob, que es Israel, que se convirtió en Israel, y quien es figura de nuestro Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento, precisamente tuvo una visión similar en el sueño que tuvo en Génesis, en el libro de Génesis, en el capítulo 37, versículos 9 y 10. Es más, vamos a leerlo así rápidamente. Génesis 37, versículos 9 y 10. Dice que José tuvo 2 sueños que se los reveló a sus hermanos, a sus 10 hermanos en ese momento. Dice, versículo 9, soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Bueno, ahí están los 11 hermanos, ¿verdad? Contándole eran 12. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y dice que sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Dice exactamente, en este caso José, que tuvo ese sueño donde veía a sus hermanos, que eran 11, a su padre y a su madre, y que los representa como el sol, la luna y las estrellas que venían a postrarse delante de él. Esa es la similitud, una de las similitudes y del por qué podemos decir que esta mujer es el pueblo de Israel. Otra señal es precisamente que tiene que ver con la segunda señal, que es la aparición en el cielo de un gran dragón escarlata con 7 cabezas y 10 cuernos, que este dragón, que es precisamente Satanás, a quien siempre en la Biblia, en la palabra de Dios, se le representa desde el libro de Génesis, se le representa como un reptil, ya sea como una serpiente, se le representa como ranas, como un dragón, que es este caso, y que él es el adversario de Dios que trata de matar o de destruir o de devorar, como dice ahí la palabra, al hijo varón. ¿Quién es ese hijo varón? Bueno, pues el hijo varón es precisamente nuestro Señor Jesucristo desde el momento de su nacimiento. Dice que el dragón, que Satanás, desde que nació Jesús, trató de matarlo, trató de destruirlo, trató de devorarlo. ¿De dónde viene nuestro Señor Jesús? Bueno, pues él viene de los judíos, viene precisamente del pueblo de Israel. O sea, que podemos decir que la mujer es Israel y que el hijo varón que da a luz, pues es nuestro Señor Jesús. Aquí claramente está. Dice la Escritura que, por ejemplo, Satanás buscó matar a Jesús desde el momento que él vino a este mundo, desde el momento de su nacimiento en este mundo hace 2000 años. Lo único que trató de hacer Satanás, sabiendo que vendría un Mesías Salvador, alguien que lo heriría en la cabeza, como se le había profetizado ahí en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, ya estaba profetizado que alguien vendría a este mundo y que le iba a pegar en la cabeza a Satanás y lo iba a destruir. Bueno, precisamente ese es nuestro Señor Jesús. Entonces, desde que nació hace 2000 años, pues Satanás hizo todo lo posible por eliminar a Jesús. Por ejemplo, Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en sus alrededores, al verse burlado por precisamente los magos del oriente que habían buscado, que habían venido a buscar al rey de los judíos, al Salvador, al Mesías que había nacido. Y ellos, los magos del oriente, pues eran astrólogos, no eran astrólogos, más bien eran astrónomos,
eran estudiosos de los astros, porque la astrología es algo independiente, está más relacionada con lo que es ciencias ocultas, con lo que es el ocultismo, y la astronomía es algo diferente. Acuérdense que en Génesis capítulo 1, versículo 14, el Señor nos enseña que Él formó los grandes astros, el sol, la luna y las estrellas, para darnos tiempos, determinar fiestas del Altísimo, señales, estaciones, dice la palabra, que en realidad son fiestas, y que los astros, los datos cósmicos, astronómicos, tienen mucho que ver con los tiempos que el Señor ha establecido. Por eso dice que los magos estos del Oriente, ellos estaban siguiendo la estrella que los llevó exactamente sobre el lugar que iban a ser el Mesías, nuestro Señor Jesús, en Belén hace 2000 años. También al comenzar su ministerio, nuestro Señor Jesús, cuando fue enviado por el Espíritu al desierto, dice que ahí en el desierto Satanás lo tentó, lo trató de engañar, le pidió que se aventara desde el pináculo del templo, porque haciendo referencia al Salmo 91, que el Señor mandaría a sus ángeles a que lo guardaran, pero lo estaba engañando, lo estaba tentando, lo estaba queriendo hacer pecar, hacer caer, hacer cosas que a Dios no estaban dentro de la voluntad de Dios Padre, y que no pudo con Jesús, porque nuestro Señor Jesús lo venció en todas las tentaciones. Y nuestro Señor Jesús, dice la palabra, que fue durante toda su vida, durante todo su ministerio terrenal de 33 años y medio, fue sin pecado alguno. Por eso Él pudo dar su vida en expiación por la nuestra, porque Él murió sin pecado, murió hecho pecado, para que nosotros, a través de nuestra fe en Él, amén, fueran limpiados y perdonados nuestros pecados delante del Padre. Finalmente sabemos que Dios Padre permitió que nuestro Señor Jesús fuera crucificado, fuera a la cruz del Calvario para expiar nuestros pecados, y que expiar nuestros pecados a todos aquellos que lo hemos recibido como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Amén. Asimismo también dice que varón que nació, este hijo nacido, el varón que nació, sería arrebatado, dice, al cielo. Y así fue. Nuestro Señor Jesús, después de resucitar, al tercer día estuvo con los discípulos, otros 40 días con ellos, y después ascendió al cielo, o sea, fue arrebatado al cielo. Y nuestro Señor Jesús prometió regresar al final precisamente de la gran tribulación de la semana 70, a gobernar con vara de hierro, como leímos ahí en Apocalipsis 12. Amén. Dice que el Señor, este varón, va a regir con vara de hierro. Es más, vamos a leerlo porque son citas importantes. Dice, versículo 5 de Apocalipsis 12, y ella dio a luz un hijo varón. ¿Quién es ella? Ya dijimos, el pueblo de Israel, que dio a luz un hijo varón. Gloria a Dios. Vino por medio de la descendencia de Abraham. Amén. Toda su descendencia, toda su genealogía es precisamente del rey David. Viene nuestro Señor Jesucristo. O sea que la mujer es Israel claramente. Dice el versículo 5, ella dio a luz un varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. ¿Quién va a regir con vara de hierro? Nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a ver más adelante en el libro del Apocalipsis. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios. Amén. Amén. Hace 2000 años, repito, Jesús fue arrebatado, ascendió al cielo en presencia de sus discípulos, y el Señor, como dice la palabra, regresará a sí mismo de la misma manera. Gloria a Dios. Entonces, cuando Israel rechace precisamente al dragón está hablando de Satanás, ¿sí? Recuerden, estamos hablando de Satanás, también se habla
también su otro nombre es el anticristo, en el Apocalipsis, la bestia, amén, son lo mismo, es el mismo Satanás. Cuando rechace el pueblo de Israel, la mujer lo rechacen como Mesías y como Dios, y acepten finalmente a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador, el pueblo de Israel en este tiempo va a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dice que el dragón los va a perseguir al remanente de Israel para destruirlo a partir de la segunda mitad de la semana 70 o del tiempo de la gran tribulación. Eso está escrito, podemos verlo en Mateo 24:15, si quieren vamos a leerlo así rápidamente. Mateo 24:15 dice así: por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, dice de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Cuando vean en el lugar santo, o sea en el templo, la abominación desoladora, es cuando se mete el anticristo al templo, se sienta en el templo, quita todo lo que es el sacrificio y dice, pues yo soy Dios, adórenme a mí. En ese momento, a partir de ese momento, el pueblo de Israel va a ser perseguido. Dice, versículo 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas ay de las que estén embarazadas y de los que críen en aquellos días. Será algo terrible. Dice, oren para que su ida no sea ni en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea que ese tiempo de por eso se le llama la gran tribulación, 3 años y medio donde el anticristo profana, Satanás mismo, ¿verdad? Profana el templo de Dios, quiere que se le adore como Dios, pero el pueblo de Israel a partir de ese momento no lo va a aceptar. Gloria a Dios. Dice que ellos serán guiados, ¿sí? El remanente de Dios será guardado por Dios en el desierto, como leímos ahí en Apocalipsis 12. Dice que la mujer será llevada, dice, y la mujer huyó al desierto, en el versículo 6. ¿Qué quiere decir esto, que la mujer huye al desierto? Bueno, que Satanás, el remanente, va a perseguir al remanente de Israel, y Dios va a guardar en el desierto a su pueblo Israel en ese tiempo. Se piensa que el Señor los va a llevar en la región en la que está, la que fue Edom, la región de Edom, que está al sur del Mar Muerto, en una ciudad que se llama Petra, que es actualmente Jordania. Ahí el Señor milagrosamente, sobrenaturalmente va a proteger al remanente de Israel. Amén. Cabe mencionar que muchos israelíes van a morir durante el periodo de la semana 70. Dice que 2/3 partes del pueblo de Israel morirá en ese tiempo, porque son tiempos, como dice la Escritura, peores que el mismo holocausto, que cualquier otra persecución que haya tenido el pueblo de Israel anteriormente. Este tiempo será un tiempo peor, pero ese remanente será guardado por nuestro Señor en el desierto. Dice que este dragón tenía 7 cabezas, ¿sí? Y 10 cuernos. ¿Qué son esas 7 cabezas y 10 cuernos? Bueno, las 7 cabezas son precisamente los 7 reinos mundiales que históricamente han existido. ¿Cuáles son ellos? Bueno, los 7 reinos que han dominado mundialmente a través de la historia, pues comienzan desde Egipto, posteriormente Asiria, después vino el reino de Babilonia, luego el cuarto fue el Medo-Persa. Después del Medo-Persa llegó el reino
mundial de Grecia, dirigido por Alejandro Magno, ¿verdad? Dirigido por este joven Alejandro Magno. Después del reino de Grecia vino el reino de Roma, y por último está el gobierno mundial final, global, que es el reino del anticristo, que se levantará precisamente en los últimos días, pero que ya podemos decir que ya existe, porque es actualmente lo que es la Organización de las Naciones Unidas, que ellos se representan a estos 10 cuernos del dragón escarlata. También recordemos que el dragón pues es el símbolo de la nación de China, que es la nación más grande del mundo, más poblada del mundo, 1.400 millones hay de chinos en el mundo. Y el rojo, o sea, el escarlata, el color rojo, pues también es el color del comunismo chino, del comunismo ruso, y también es una figura de la guerra. O sea que este último gobierno mundial pues ya está en este mundo, y se manifiesta precisamente a través de esta Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, les voy a explicar algo. En la ONU existe un comité de seguridad compuesto precisamente de 10 naciones para la toma de cualquier decisión. Ahí dice que de esas 10 naciones, 5 naciones son naciones permanentes y que tienen un derecho de veto a cualquier decisión que se tome. O sea, cualquiera de esas naciones que diga no, entonces no va cualquier decisión que se quiera tomar. Y hay otras 5 naciones que no son permanentes, pero que son escogidas dentro de las 195 naciones que componen la Organización de las Naciones Unidas, y que se están rotando esas 5 naciones cada determinado tiempo. ¿Cuáles son las 5 naciones que son permanentes y que tienen derecho de veto? Bueno, pues son los Estados Unidos, precisamente China, es Rusia, es Francia y es el Reino Unido. O sea que ya hay esas 10 naciones, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios, que las que componen el dragón escarlata, pues es precisamente ya lo que es la ONU. Podemos decir que entonces la ONU son esos 10 cuernos que representan, también son representados en la estatua que mandó realizar o que le hicieron la estatua a Nabucodonosor. Recuerden que ahí están representados todos los últimos 5 reinos, y en esa estatua precisamente los pies de barro mezclado con hierro en la estatua de Nabucodonosor precisamente son los 10 gobernantes o las 10 naciones que surgirían al final, porque ya son los pies de la estatua que está compuesta de hierro. O sea, son mezclas de hierro y de barro que no se mezclan entre ellas, pero que ya existen. O sea que la ONU sabemos pues que es el promotor precisamente del anticristo, es el gobierno ya del anticristo, manifestado a través de esos 10 naciones que dijimos, que son ese comité de seguridad. Amén. Y que pues ya está el gobierno del anticristo, por así decirlo, pues ya está basado en esta organización que acabamos de decir. Hace no mucho tiempo, hace algunos años, un secretario general de la ONU precisamente dijo que el mundo estaba muy necesitado de un gran líder mundial, y que a él no le importaba si ese líder venía de Dios o venía del diablo, pero que el mundo estaba necesitado de un gran líder, ¿verdad? Entonces, para este gobierno mundial,
que está escrito en la palabra y que habla de los 10 cuernos, de los 10 precisamente de las 10 naciones, pues ya no necesitamos esperar que se haga un grupo de naciones, que hagan un pacto entre 10 naciones, 10 gobernantes en el mundo. Los 10 cuernos, ¿verdad? No necesitamos que 10 países en el mundo, ya sean 5 países de Europa o 5 países del Medio Oriente, se unan y hagan este último gobierno, sino que este gobierno pues ya está aquí. Los 10 cuernos o el gobierno del anticristo ya está funcionando actualmente a través de la ONU. Amén. O sea, ya está aquí el gobierno del anticristo. El anticristo no se ha podido manifestar, ni se podrá manifestar, sino hasta que la iglesia sea quitada del mundo, sea arrebatada. Así como Cristo fue arrebatado hace 2000 años y va a regresar, así también la iglesia, su iglesia, dice la Escritura, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, la iglesia va a ser también arrebatada. Amén. Gloria a Dios. Posteriormente a esto, Juan observa una gran batalla en el cielo. Esto es, entre las fuerzas de Satanás, el reino del mal, contra los ángeles obedientes a Dios, dirigidos por el arcángel Miguel. El reino de Dios, ¿qué es el reino de Dios? Miguel, quien es el arcángel protector del pueblo de Israel, dice que derrota a Satanás, a las huestes de maldad y a sus huestes, y lo echan hasta la tierra. Por cierto, quiero decirles que tú y yo no nos libramos de esta guerra. Si estamos del lado del reino de Dios, si hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, bueno, pues entonces nuestro adversario es Satanás. Satanás se convierte precisamente en tu adversario, él y sus demonios. Y si estás del lado de Satanás y no has aceptado a Jesucristo y lo has rechazado y no estás caminando con Cristo, bueno, entonces tú eres adversario de Dios mismo y por ende de nosotros, la iglesia de Cristo. O sea que en esta guerra debemos de tomar un partido, no nos podemos quedar neutrales en esta guerra. Jesús dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Por decir algo, o sea, para que entendamos esto un poquito más clarito, nosotros somos mexicanos y hagan de cuenta que se arma la guerra entre México y Estados Unidos, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, por el hecho de que eres mexicano y porque se declaró una guerra entre México y Estados Unidos, pues entonces tú ya estás en guerra, o sea, no te puedes hacer aparte, no te puedes decir, no, pues yo no quiero estar en guerra, no. Estás en guerra porque ya perteneces a uno de los dos bandos, amén. Entonces, no podemos ser neutrales en esta guerra espiritual, amén. O somos del lado de la luz, del lado de Dios, o estamos del lado de las tinieblas. Ya eso depende de si tú aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador. Esta batalla, dice la Escritura, que va a ocurrir a la mitad de la semana 70, como está escrito en el libro de Daniel. Vamos a leer ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 12, si me quieres acompañar, versículo 1, dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Israel. Todos los que estén o que se hallen escritos en el libro de la vida, en los que sean salvos. Amén. Cabe mencionar que la caída de Satanás ha sido progresiva, paulatina y de forma gradual, ya que cuando este exquerubín de luz, que se llamaba Luzbel o Lucifer, se levantó en contra de Dios, se rebeló en contra de Dios, en ese momento cambia, deja sus funciones de querubín y se convierte en el adversario de Dios. En ese momento cae del tercer cielo, de la presencia de Dios, del trono de Dios, cae hacia el segundo
y primer cielo, donde se ha dedicado a engañar al hombre desde el huerto del Edén, se ha dedicado a acusar a la raza humana y en ese momento, a la mitad de la semana 70, como leemos ahí en Apocalipsis 12, es más, vamos a leerlo, dice así el versículo 7: después hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, así se le puso, ese es su nuevo nombre, Diablo, Satanás, que significa, Satanás significa adversario, el cual engaña, y que es engañador, el diablo significa engañador, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles, o sea, sus demonios, fueron arrojados con él. O sea, ahí sigue la caída de Satanás. En ese momento será echado a la tierra, y al final, pues la palabra de Dios dice que será atado por 1000 años, llevado al infierno, y por último será echado al lago de fuego. Jesús dijo en Lucas 10:18: vi caer a Satanás como un rayo. Y ahí así ha ido cayendo Satanás. Cuando tú no aceptas a Cristo, tu vida va en picada, va a ir cayendo poco a poco, va cayendo, así como Satanás cae. Por eso la invitación es que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador. Una vez que sean echados, dice Satanás y sus demonios, y caigan a la tierra, sabiendo que le restan nada más 3 años y medio, pues efectuará sus ataques más feroces contra toda la humanidad entera, porque Satanás odia al ser humano, odia al hombre, porque Dios permitió salvación, lo cual a él no se le fue permitido. Entonces él, por su gran odio, se va a levantar precisamente contra la humanidad, contra sus seguidores que están engañados por él para condenarlos con él en el infierno. Se va a levantar contra todos los que reciban a Cristo en ese tiempo, los va a perseguir, los va a decapitar, y se va a levantar contra la mujer, que es el remanente de Israel, lo va a perseguir durante el periodo de la gran tribulación. Como dice Mateo 24:21, amén. Si quieren vamos a leerlo así rápidamente. Mateo 24:21 dice así: dice, porque entonces habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Ese es en el tiempo, 3 años y medio, tiempos y medio tiempo, en el cual Satanás es echado ya del primer cielo, del segundo y primer cielo, y cae a esta tierra con sus demonios y pide adoración, pero Dios solamente permitirá que él pueda obrar durante 3 años y medio antes de que regrese el Señor a atarlo y a echarlo al infierno. Finalmente, si recordamos, para concluir con este tema de la mujer y el dragón, el 23 de septiembre de 2017, hace 3 años ya, hubo una señal cósmica, si recuerdan, una señal astronómica en el cielo, en las constelaciones. Acuérdense que estamos hablando de astronomía, aquí no hablamos de astrología, porque la astrología es parte del ocultismo, parte de la hechicería. Ya saben que Dios hace las cosas bien, las hace buenas, pero Satanás las transforma y las vuelve engañosas y mentirosas, y eso es la astrología. Pero hablando de la astronomía, Dios estableció que los astros fueran una señal en el cielo para lo que Él va a hacer, y eso precisamente pasó hace 3 años, 23 de septiembre de 2017, hubo una señal en el cielo en que la constelación de Virgo, que es la mujer precisamente que representa aquí al pueblo de Israel, y la constelación de Leo, la luna aparecía precisamente en ese momento en el vientre de la mujer,
y que estaba a punto de dar a luz. Había arriba de la mujer, estaba el sol y estaban las 12 estrellas que representan también al pueblo de Israel, como dijimos, y esa señal cósmica hace 3 años nos estaba avisando que el mundo entraría precisamente ya al periodo de los dolores de parto que dice Mateo 24:8. Es más, aquí lo tenemos, Mateo 24:8 dice, y todo eso será principio de dolores. Bueno, esa señal hace 3 años, ¿sí? se ha estado cumpliendo a cabalidad. A partir de esa señal astronómica, hemos visto cómo se ha incrementado la maldad en el mundo. Se han promovido las leyes a favor del aborto, en contra de la familia, se han instituido leyes en contra de la familia como Dios la instituyó, una familia natural, hombre, mujer, hijos. Esa es la familia natural que está siendo atacada precisamente en este tiempo con leyes antigénero, leyes a favor de relaciones que van en contra de natura, que son en contra de natura, en contra de la naturaleza, en contra de la familia como Dios la instituyó. También se han levantado leyes a favor de las drogas. Hemos visto también cómo se ha incrementado a partir de hace 3 años en adelante, pues las catástrofes ambientales, las persecuciones de la Iglesia de Cristo se han hecho más evidentes, han crecido exponencialmente en el mundo. Se desató pues esta pandemia, ¿verdad? La coronabestia, ¿verdad? Como le podemos decir. Y pues se cerró el mundo entero está cerrado, y con ello pues próximamente vendrán otros eventos, otras catástrofes, viene crisis económica, financiera mundial, etcétera, etcétera. Entonces, quiero decirles que en abril de este 2020, recordemos que este año es el año de la prueba, 20 más 20, 40 es el número de prueba. La constelación de Virgo ya dio a luz, esto es, salió la luna del vientre de esta mujer, que es una señal allá en el cielo, en las constelaciones, en los astros, por lo que ya estamos, esa es otra señal que nos dice que ya estamos cerrando, están terminando los dolores de parto, y que pronto va a comenzar precisamente el periodo de la semana 70, o de la gran tribulación, o el periodo de la tribulación, o el día de angustia de Jacob, el día de la ira de Jacob, como quiera, o la ira el día de la ira de Jehová, como quieran llamarlo. Se nombra en la palabra de Dios de muchas maneras, pero ya están terminando ese periodo de dolores de parto, y pronto va a comenzar el periodo de la semana 70, o esos 7 años de tribulación, por lo que la Iglesia de Cristo pronto será arrebatada. Amén. Gloria a Dios, por la cual pues tenemos que estar listos para ese arrebatamiento. Concluimos que la mujer es Israel, el dragón es Satanás, son los dos protagonistas de precisamente la segunda mitad de la semana 70, que se le llama el periodo de la gran tribulación. Amén. Gloria a Dios. Pues quisiera yo concluir pues haciendo una oración, esta enseñanza, la mujer, el dragón. Gloria a Dios. Pedirte que aceptes a Jesús en este tiempo que estamos todavía en este periodo antes de esta tribulación, pues que tú aceptes a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que aceptes este varón que vendrá a regir al mundo, a las naciones, con vara de hierro. Estamos todavía en este periodo de gracia, mientras este periodo de gracia va a durar hasta que venga nuestro Señor Jesús por su iglesia, hasta que termine, ¿verdad? Este tiempo de la iglesia, se termina este periodo de gracia. La gracia es por fe en nuestro Señor Jesucristo. Si no aceptas a Jesús en este tiempo, pues cuando lo aceptes, si lo aceptas durante el periodo de la tribulación,
pues vas a tener que ofrendar tu vida porque serás perseguido. Satanás no va a permitir, el dragón no va a permitir que nadie adore a otro Dios que no sea Él. Bueno, que se cree Él Dios, pero sabemos que no es un Dios, es un querubín caído, es un ángel caído y que se ha convertido en el adversario de Dios. Entonces, la invitación que te hacemos es: recibe a Jesús hoy. Hoy es el día de salvación. No te esperes porque el tiempo está por concluir, ya el tiempo está cerca, las señales, ya no hay más señales, las señales en los cielos están siendo muy claras de parte de Dios de que Él viene pronto. Amén. Entonces, si quieres recibir a Jesús como tu Salvador, pues haz esta oración, repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús quiero pedirte que vengas a mi vida, a mi corazón, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador. Lléname de tu Santo Espíritu. Gracias, quiero ser transformado, cambiado por medio de tu Espíritu Santo. Te recibo la sangre que derramaste en aquella cruz del Calvario, por medio de la cual han sido perdonados mis pecados. Confieso mis pecados, me arrepiento. Arrepiéntete ahí de tus pecados, cualquiera que este sea, cualquier tipo de pecado en tu vida, el Señor puede perdonarlo. Solamente el Señor quiere que te arrepientas, que camines de la mano de Jesús, que recibas como tu Señor y Salvador a Jesús, que alejes de tu vida el pecado y camines con Él. Gracias, Señor, te doy. En esta hora te recibo en el nombre de Jesús. Gracias por toda la bendición que tengo en tu nombre, Jesús. Gracias, te recibo, Yeshua HaMashiach, mi Señor y mi Salvador. Te recibo como mi Salvador, como el Salvador de mi alma. Y he pasado, como dice tu palabra, de muerte, paso de muerte a vida por medio de tu bendita sangre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues gloria a Dios. Pues gracias, amigos, hermanos, Iglesia de Cristo. Gracias por este tiempo que hemos pasado juntos. Que Dios los bendiga. Seguiremos con este curso Camino al Apocalipsis. Los esperamos el próximo el próximo viernes a las 8 de la noche en el curso, y el domingo pues tenemos nuestras reuniones en la congregación Jesucristo Gobierna. Ahí en las redes están la dirección para los que nos quieran acompañar presencialmente, y tenemos reunión de oración los miércoles también 7:30. Pues que Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, Dios los guarde de todo mal, de toda enfermedad, y que la paz de Cristo sea con ustedes. Maranata, recuerden que significa Cristo viene pronto. Amén. Bendiciones. Gracias.